Si la comunidad internacional no dedica más recursos a luchar contra la epidemia de ébola, dentro de poco habrá 10.000 nuevos casos semanales de contagio de la enfermedad en África Occidental, según la Organización Mundial de la Salud. En este momento, la tasa de mortalidad ya está cerca del 70%. Después de haber recibido una transfusión de sangre de un sobreviviente, la enfermera de Dallas que se contagió mientras atendía al liberiano Thomas Duncan declaró hoy que se siente mejor. Aunque los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Atlanta aseguraban que cualquier hospital del país podía atender un caso de ébola, enfermeras y trabajadores de servicios médicos seguían quejándose hoy de no tener instrucciones suficientes para lidiar con la enfermedad. Las preocupaciones de contagio son muy pertinentes, según un artículo del New York Times. 1/5 de una cucharadita de sangre de un paciente de ébola tiene una carga viral de 10.000 millones de partículas, una cifra enorme en comparación con los 20 millones en un caso de hepatitis C y menos de 100.000 en un paciente de HIV. Si está impresionado con tantos números, vamos a tratar de clarificar un poco el panorama y para eso le pedimos ayuda a alguien que sabe mucho del tema. Es médico especialista en infecciones, médico infectólogo, el doctor Carlos Torres Viera nos acompaña. Señor, muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Varias de estas cosas que, aunque en algunos casos se han dicho, generan cierta confusión. Por ejemplo, ahora se habla de una tasa de mortalidad, es decir, cuántas personas de los que contraen el virus mueren, de 70%. Sin embargo, los datos hablan de que la mitad más o menos de los casos comprobados terminaron en muerte. ¿Por qué la discrepancia? La discrepancia tiene que ver con qué tan exactos son los datos que disponemos en la zona de la epidemia. Y siempre hay un subregistro en este tipo de situaciones, más aún en estas zonas donde hay áreas donde el acceso del personal de salud está limitado, hay problemas de seguridad, entonces no es fácil tener una información exacta de cada caso que está ocurriendo. Por otra parte, los casos que está reportando la Organización Mundial de la Salud y el CDC son casos confirmados. Hay gente, es variable la relación que hay, pero hay gente que plantea que por cada 4 casos confirmados hay 6 casos no confirmados. Entonces hay una cierta variedad. En el caso de las muertes, igualmente, como hemos visto en las noticias, los pacientes están siendo rechazados en los hospitales porque no tienen capacidad, están muriendo en casas. Hay gente que ha mantenido sus pacientes en casa por temor al sistema de salud. Entonces esos pacientes pueden no entrar en el registro de mortalidad. Entonces lo que estamos viendo en los últimos días con este ajuste que ha hecho la Organización Mundial de la Salud es básicamente un ajuste matemático de los casos reales y probablemente la mortalidad ha estado todo el tiempo alrededor del 70%. Eso era algo que se había estado hablando hace varias semanas y es un problema metodológico de cómo se reportan los casos. Todos los años, y es una tragedia que por ahora no tiene solución, mueren decenas de miles de personas en Estados Unidos de cosas vinculadas o directa o como consecuencia de la influenza. Correcto. Lo que le llamamos popularmente el flu aquí en Estados Unidos. Ha muerto una persona del virus del ébola y sin embargo estamos en una crisis nacional. Correcto. ¿A qué lo atribuye? El miedo. Por supuesto, una enfermedad que llama mucho la atención, una enfermedad que tiene una alta mortalidad. Pero es una enfermedad que, aunque la gente no lo crea, nosotros siempre hemos planteado que no tiene una alta transmisibilidad. Y es relativamente, a pesar de este suceso que pasó en Dallas, relativamente fácil no ser transmitido, no contagiarse. En oposición, por ejemplo, con influenza, que es muy fácil contagiarse, el paciente de influenza además empieza a transmitir el virus antes de estar sintomático, es muy difícil controlarlo, el periodo de incubación es extremadamente corto, entonces, es mucho más fácil transmitirlo porque además te transmite por contactos de aerosoles en lo que nosotros llamamos goticas de aerosol. Quiero que me comente qué piensa de lo que dijo el doctor Thomas Frieden, que es el director del Centro de Control de Enfermedades aquí en Estados Unidos. Esto es parte de su declaración. The second thing that we will be doing, starting today, is establishing a CDC Ebola response team. For any hospital, anywhere in the country that has a confirmed case of Ebola, we will put a team on the ground within hours with some of the world's leading experts in how to take care of and protect healthcare workers from Ebola infection. Su opinión, doctor. Bueno, mira, el CDC pienso que está respondiendo un poco
la presión popular, a la presión de las noticias, la presión hasta política, si se quiere. Nosotros como personal de salud estamos acostumbrados a utilizar incluso los productos que se están utilizando para protección personal, pero indudablemente estamos ante un virus que hay que ser extremadamente cuidadosos. Generalmente cuando nosotros lo utilizamos, las implicaciones de cometer errores no son tan severas como si cometes errores acá. Y lo que está buscando el CDC es dar un segundo elemento de apoyo a en caso de que haya un paciente con Ebola en algún hospital, de forma de tener más información, más gente con experiencia, que indudablemente ninguno de nosotros, si lo tuviéramos que enfrentar, la tenemos. Tenemos la experiencia teórica, etcétera, del conocimiento de cómo se transmite eso, pero no hemos estado en contacto directo con el paciente con Ebola. En Estados Unidos hay 4 hospitales que tienen lo que se llama unidad biocontenedora. Uno está en Nebraska, sabemos bastante del caso porque allí precisamente un camarógrafo de la cadena NBC está siendo atendido y ha mejorado notablemente. Está el hospital de Emory en Atlanta, en el que se salvaron 2 personas que habían llegado de África infectadas. Hay uno en Montana y hay otro en Maryland. Esto es algo de lo que decía el director del hospital donde está esta unidad en Nebraska, y le quiero preguntar aquí a nuestro invitado qué piensa de eso. We were designed originally to protect against agents of bioterrorism, like weaponized Ebola, weaponized plagues, smallpox, and we are geared up for that. Those are probably the worst diseases we'd see, but there's always something new, like SARS or avian flu, something that's got a high mortality rate. Doctor, Dios no quiera, pero si usted se enfrentara a la posibilidad de que tuviera el virus del ébola, ¿exigiría que lo llevaran a uno de estos hospitales o estaría tranquilo con que lo atendieran en un hospital aquí en el sur de la Florida, de los que tengan, según su criterio, mejor preparación? Mira, yo creo que este es un virus que puede ser controlado a nivel de cualquier hospital. De hecho, la experiencia de Emory, aunque Emory tiene uno de esas salas, en las explicaciones que ellos han dado últimamente, ellos hacen hincapié de que esa sala no es necesario. Por supuesto, eso ofrece una serie de ventajas, pienso más para el personal de salud, porque son una estructura de aislamiento especialmente diseñada, con entradas y salidas que están especialmente diseñadas para lidiar con estas enfermedades infecciosas. En contra de lo que en la mayoría de los hospitales, tenemos unos hospitales que algunos son viejos, otros son nuevos, y tenemos que adaptar nuestra estructura hospitalaria de la mejor manera, de forma de evitar la contaminación de personal de salud. Doctores que trabajan en Emory revelaron en las últimas horas, lo publicó el New York Times, que mucho no se sabe del problema que enfrenta un hospital con la poca información profunda que tiene la sociedad. Y entonces, por ejemplo, cuando estaban atendiendo pacientes con ébola, nadie quería hacer entrega de comida a personal del hospital. El condado amenazó con desconectar las tuberías de desechos para que no hubiera, según ellos, riesgo de contagio, e incluso las personas que tienen que llevar pruebas de sangre al CDC, porque el Emory también está en Atlanta, se negaban a hacerlo. Es una tragedia, por un lado, porque algo de eso puede llevar a complicar un tratamiento. Correcto, y esas son parte de los eventos inesperados que en estas situaciones de crisis tú te enfrentas. Por ejemplo, en el caso de las compañías que debían transportar la sustancia o la sangre de un paciente en Emory al CDC, que está en el mismo Atlanta, esas son compañías que están certificadas, entrenadas y autorizadas justamente para transportar este tipo de productos, y se negaron. Eso es algo que en tu programa de preparación ellos no contaban que iba a pasar. Lo mismo lo de las aguas negras, que tuvieron que retener las aguas negras, limpiar, echarles cloro, mantenerlas 10 minutos antes de poder, porque si no les amenazaban con cortarles el servicio también. Entonces, eso lo que te demuestra es el proceso de preparación es un proceso continuo. Y uno dice, bueno, sí estoy preparado, pero a la hora de la verdad siempre hay un más allá de la preparación, siempre hay algo que tú puedes perfeccionar o que aprendes en el curso de esto, y eso es una de las cosas que estamos viendo con esta crisis. Estamos aprendiendo también. Y ayer estuvimos aquí extensamente, incluso haciendo una demostración, y estuvo una especialista que ha estado en África, la doctora Aileen Marty, con trajes para explicar cómo es el proceso. Usted me decía una cosa súper interesante y lleva a pensar que
pueden ser maravillosos los materiales, pero mientras haya humanos, mientras estemos involucrados los seres humanos, hay posibilidad de cometer errores. Y usted me hablaba, por ejemplo, del problema que representa algo tan simple como luchar contra el sudor propio. Sí, nosotros, por ejemplo, usamos máscaras, iguales a las que usamos el protector para otras cosas. Y es interesante ver que uno se pone la máscara. Entrar, por ejemplo, un paciente tuberculoso, uno usa una máscara muy parecida y empieza uno a sudar, es incómodo porque está apretada la cara. Entonces, permanecer largo tiempo en ese cuarto, como uno espera en un paciente con ébola, las enfermeras y los médicos puedan permanecer, es incómodo. Y uno empieza a hacer cosas que después uno se da cuenta, oye, me toqué la cara y no debía haberme tocado la cara. Por supuesto, en esos casos no son enfermedades tan transmisibles o no son enfermedades que el impacto es tan poderoso como sería en este caso, y ese es el problema. El problema aquí probablemente fue un error humano inadvertido de la enfermera o quizá un error del sistema, no sabemos, pues no sabemos los detalles, pero muy probablemente es un error humano de ese tipo de cosas. Me toqué la cara y ella ni se dio cuenta. Por eso que se estresa ahora el que trabajes con otra persona, que otra persona te vea vestir, que otra persona te vea desvestir, de forma de que estén pendientes de cuando uno comete el error. Algo vinculado al origen, se habla del llamado murciélago de la fruta en África, pero lo voy a llevar a un territorio de animales que nosotros queremos con toda el alma, como por ejemplo los perros. A un perro lo sacrificaron en España, el de la señora que está contagiada con el ébola, la enfermera. Sin embargo, la enfermera que está aquí siendo atendida tiene un perrito, gracias a Dios no lo han sacrificado, decidieron observarlo. ¿Cómo ve usted eso en términos de riesgos? Las situaciones que se enfrenta la salud pública en momentos inesperados. No hay ninguna información que sugiera que un humano puede adquirir la enfermedad de un perro. La información que existía fue un estudio que se hizo en el 2001, hubo un estudio en una epidemia anterior de ébola en Gabón, donde los investigadores se dieron cuenta de que los perros se estaban comiendo a cuerpos que estaban en la calle y decidieron evaluar esos perros por anticuerpos, es decir, las defensas que esos perros hacen si se infectan el virus. Encontraron un número significativo de esos perros que tenían anticuerpos, lo que sugería que en algún momento se habían infectado con el virus, pero nunca manifestaron enfermedad. Entonces, es una incertidumbre, esa es la única data. Entonces, ¿qué hizo el gobierno español? Dijo, yo corto por lo sano, no me arriesgo, mato al perro. ¿Qué hizo el gobierno en Dallas? Decidió, yo no tengo suficiente data, voy a observar el perro. Claro, es un poco cuánto tiempo lo observas, igual los 21 días en el perro que en el hombre, eso es algo que no sabemos. Quizás esto de mantener el perro nos va a ayudar a entender un poco cuál es la situación con el perro, si es que el perro se infectó. Pero es un poco un game que tú pones dependiendo de qué tan buena es tu data, tú decides qué vas a hacer. La última tiene que ver con colegas de la cadena NBC que se sometieron voluntariamente a una cuarentena, pero la reportera se ha denunciado que violó esa cuarentena. No se bajó en el restaurante, por lo que tenemos entendido, se quedó en el vehículo, pero de todas formas salió y ahora le pusieron obligatoria la cuarentena. Una, para que, lo reiteramos, hay una ley que permite que el gobierno haga eso, pero de verdad, por más que es necesario tomar precauciones, ¿había un riesgo considerable cuando no manifestaban ningún síntoma? No, probablemente no había un riesgo, pero un compromiso es un compromiso. Claro. Si tú no quieres que de repente la periodista se presente a lo mejor en 3 días y diga que hace 2 días tiene un poquito de fiebre y no dijo nada. Entonces, el compromiso es el compromiso, y en el caso de cuarentena, ese es el compromiso con la cuarentena, es que tú aíslas a esas personas para evitar problemas mayores. Y ella aparentemente no cumplió con eso, y por eso entonces es la obligatoriedad. La cuarentena puede ser voluntaria, como se lo hicieron a ellos, o puede ser mandatoria cuando el gobierno te lo exige, aunque tú no quieras. Muy amable, doctor. Un placer. Muchas gracias. Antes de irnos, quiero compartir algo que ocurrió del otro lado del mundo y tiene que ver con un señor que es un dictador y que estaba desaparecido hace más de 5 semanas. No se sabe qué tenía, pero reapareció Kim Jong-un. El líder norcoreano aparece en público, según las fotos publicadas por un periódico oficial. Las instantáneas en las que Kim Jong-un aparece con un bastón fueron tomadas el martes, según fuentes oficiales. Los rumores sobre su estado de salud se acrecientan debido a sus notables ausencias. La última vez que apareció en público fue el pasado 3 de septiembre. Al regresar, vamos a explorar denuncias de que se habría utilizado gas mostaza, y no se confundan con el condimento. Es un arma química devastadora, la habrían usado los terroristas de ISIL.